Estás en tu humilde casa de adobe cerca del río Jordán. Acabas de terminar un largo día de trabajo y te estás lavando en un barreño de madera frotándote el cuerpo con una esponja natural mientras el agua tibia corre por tu piel. El sol ya se está poniendo. De pronto, toc, 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 alguien llama insistentemente a la puerta de madera. Te secas rápido con un paño áspero, te ajustas la túnica y abres. Ahí está el dueño del hacha que te prestó hace unos días. Te mira fijamente y pregunta con voz seria: ¿dónde está mi hacha? La necesito mañana al amanecer. En ese instante sientes que el corazón se te hunde porque el hacha ya no la tienes. Se te cayó al río mientras cortabas madera, se hundió en el fondo y no hay forma humana de recuperarla. Imagínate esa angustia. Perder algo prestado en aquellos tiempos no era un simple error. Podía significar una deuda que no podías pagar, vergüenza delante de todos, o incluso tener que venderte como esclavo para saldar lo que debías. En cuestión de segundos, tu esfuerzo de días enteros y tu reputación se fueron al fondo del agua. Quédate conmigo, porque hoy vamos a ver cómo Dios, a través del profeta Eliseo, hizo algo absolutamente imposible en medio de un grupo de jóvenes que solo querían servirle. Hizo flotar el hierro. El hierro, que es más pesado que el agua, subió a la superficie. Esta historia no es una leyenda. Está escrita en la Biblia, en el libro de 2 Reyes, y está para momentos como el que estás viviendo ahora. En los días del profeta Eliseo, había un grupo de jóvenes llamados los hijos de los profetas. Eran muchachos dedicados que se estaban formando para servir a Dios. No eran solo estudiantes, eran una verdadera comunidad. Vivían juntos, compartían todo lo que tenían. Estudiaban la ley del Señor, oraban día y noche y aprendían a escuchar la voz de Dios. Eliseo era su maestro y su padre espiritual. Ellos lo respetaban profundamente porque veían en él el poder de Dios que había pasado de Elías a Eliseo. Estos jóvenes no tenían riquezas ni grandes posesiones, pero tenían un corazón dispuesto a trabajar con sus propias manos para el servicio del Señor. Un día se acercaron a Eliseo con una necesidad práctica y le dijeron con respeto: mira, el lugar donde moramos contigo se nos ha quedado demasiado estrecho. Somos cada vez más, y el espacio ya no alcanza para dormir ni para reunirnos a estudiar. Vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde podamos habitar, un sitio más amplio, donde podamos continuar formándonos y sirviendo a Dios. Eliseo les respondió simplemente: andad. Pero ellos le rogaron: te rogamos que vengas con tus siervos para que tu bendición esté sobre el trabajo. Y Eliseo dijo: yo iré. Se fueron todos juntos al río Jordán. El ambiente era de alegría y expectativa. Los jóvenes llevaban sus hachas prestadas porque la mayoría no poseía herramientas propias. Llegaron a la orilla del río donde crecían muchos árboles altos y fuertes. Comenzaron a cortar con entusiasmo. El sonido de los hachazos resonaba en el aire mezclado con las voces de los muchachos que se animaban unos a otros. Cada uno trabajaba con fuerza, derribando troncos, sudando bajo el sol ardiente y soñando con el día en que tendrían un lugar más amplio para vivir, aprender y crecer como siervos de Dios. El trabajo era duro, pero lo hacían con gozo porque sabían que todo era para el Señor. De pronto, mientras uno de ellos golpeaba con todas sus fuerzas, el hierro del hacha se desprendió del mango y salió volando. Cayó directamente al agua con un sonido sordo y se hundió rápidamente en las profundidades del Jordán. El joven se quedó paralizado mirando el lugar donde había desaparecido. Inmediatamente sintió un nudo en el estómago y gritó con angustia: «¡Ah, Señor mío, era prestada!». Su voz temblaba. Ese hacha no era suya, la había pedido prestada a un vecino y ahora estaba en el fondo del río. En aquella época perder una herramienta de hierro era algo muy grave. El hierro era caro y difícil de conseguir. Perderla podía significar tener que trabajar muchos meses para reponerla o incluso endeudarse gravemente. El joven se sintió avergonzado delante de sus compañeros y de su maestro. Todo su esfuerzo del día parecía haber sido en vano y su futuro inmediato se había hundido junto con el hacha. Eliseo, el varón de Dios, se acercó con calma sin alterarse y le preguntó con voz serena: ¿dónde cayó? El joven le mostró exactamente el lugar donde el hierro había desaparecido. Entonces, Eliseo hizo algo muy sencillo, pero lleno de autoridad divina. Cortó un palo, lo echó al agua en ese mismo sitio, y el hierro flotó. El texto bíblico lo dice con una fuerza impresionante: e hizo flotar el hierro. Lo imposible sucedió delante de los ojos de todos. Ese pedazo de metal pesado y oscuro que debía estar en el fondo del río
subió lentamente a la superficie, brillando bajo la luz del sol, como si fuera una hoja ligera flotando en el agua. Los jóvenes se quedaron mudos de asombro. Nadie podía creer lo que veían. El hierro, que por naturaleza se hunde, flotaba obedeciendo a la palabra de Dios pronunciada a través de su siervo. Eliseo miró al joven y le dijo simplemente: «Tómalo». El joven extendió la mano con fe y tomó su hacha de nuevo. El milagro estaba completo. El hacha estaba en sus manos otra vez limpia y lista para continuar el trabajo. La angustia se convirtió en gozo y la vergüenza en testimonio del poder de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia tan práctica y tan humana? Primero, que Dios se interesa por las cosas pequeñas de nuestra vida diaria, no solo por grandes batallas espirituales o milagros espectaculares, también por un hacha prestada, por esa herramienta de trabajo, por ese problema cotidiano que te está quitando el sueño y la paz. Dios ve tu angustia aunque parezca insignificante para otros. Segundo, que Dios es especialista en restaurar lo que se ha perdido. Ese joven vio cómo su futuro se hundía en el río, pero Dios lo sacó a flote. ¿Qué se te ha hundido a ti en esta temporada? Un sueño, una oportunidad, un trabajo, una relación, una promesa que parecía muerta. El mismo Dios que hizo flotar el hierro en el Jordán sigue siendo poderoso para restaurar lo que creías perdido para siempre. Tercero, que el poder de Dios muchas veces se manifiesta a través de cosas muy sencillas. Eliseo no hizo una oración larga ni un ritual complicado, solo cortó un palo y lo echó al agua. El milagro no vino por el palo, sino por la autoridad y la palabra de Dios que operaba a través de su siervo fiel. Dios puede usar lo más simple, una palabra, una oración, una persona común para hacer lo imposible en tu vida. Y lo más importante, el joven tuvo que extender la mano y tomarlo con fe. El milagro ocurrió, pero él tuvo que actuar para recibirlo. La fe sin acción se queda solo en deseo. Amigos, si hoy sientes que algo valioso en tu vida se ha hundido en las aguas del fracaso, del error, de la deuda, de la enfermedad o de la desesperanza, recuerda esta historia. Dios sigue preguntando dónde cayó. Él conoce el lugar exacto donde se perdió lo tuyo y está dispuesto a hacer flotar lo que parece irrecuperable. No importa cuán profundo esté hundido ni cuán imposible parezca. Extiende tu mano hoy con fe. Toma lo que Dios tiene para ti. No te quedes mirando el fondo del río. Cree que el mismo Dios que hizo flotar el hierro puede hacer flotar tus sueños, restaurar tu paz y devolverte lo que creías perdido. ¿Cuál es ese hacha que se te ha caído al agua en esta temporada? Déjamelo en los comentarios. Me gustaría orar contigo por esa situación específica. Si este video te bendijo, dale like, compártelo con alguien que esté pasando por un momento de pérdida o desesperanza y suscríbete para más historias bíblicas profundas y con poder real. Que el Dios que hizo flotar el hierro en el Jordán haga flotar tus sueños, restaure lo perdido y te dé una paz que sobrepasa todo entendimiento hoy y siempre. Dios te bendiga abundantemente.